Muy bien, mis queridos amigos, en esta oportunidad veamos la clasificación de los números. En primer lugar, tenemos a los números naturales. Excelente. Veamos, profesor. Por este lado están los números naturales y conocido como n, de este modo, en el cual estos números naturales, profesor, pueden ser, por ejemplo, el 5, el 5, el 6, el 7, el 1, pero lo ponemos como un subconjunto al cero, para no generar discusión matemática. En esa manera, el cero va a ser el punto de partida para que nazca el 1. Muy bien, de ahí tenemos, profesor, infinitos números que podemos seguir poniéndolos al azar. Pero estos números solo son la representación sin signo de un valor. Perfecto. Ahora, profesor, nace los números enteros. Estos números enteros, profesor, ahora se pueden dividir en dos características: los enteros positivos y los enteros negativos. Vamos a hacer una pequeña línea acá, imaginaria, y acá una división de esta manera, donde el cero va a estar justo aquí para interpretarlo dentro de este espacio matemático al cero, donde acá van a estar los enteros positivos, por ejemplo, y a este lado pueden estar los enteros negativos. Estos números, mis queridos amigos, son los mismos números de los números naturales. Pero ¿qué sucede? Sucede, profesor, que ahora le vamos a poner el signo más. Por ejemplo, pondríamos el valor 7. 7 más 7 y a este lado menos 7. Puede ser menos 5 más 5 porque son los z positivos. Entonces, esto sería, profesor, por ejemplo, el menos 5. Y así podemos poner otros números, el más 100. Por esto se reflejaría el menos 100. Entonces, los números enteros nos dan la idea ya de una orientación de los números. Por ejemplo, en la recta numérica, si me voy para la derecha, significa que partiendo del cero para la derecha son los positivos, partiendo del cero para la izquierda son los negativos. Y nos vamos hasta el infinito de los números enteros, positivos y negativos, cuyo valor principal que inicia es el cero, que no tiene signo en este caso. Por eso la matemática nos dice que los zetas es igual a los zetas negativos unido el conjunto cero y unido los zetas positivos. Pero ahí no queda la matemática. Acá ya vienen los llamados números racionales. Estos números racionales, profesor, si nosotros queremos compartir la matemática en su característica esencial, entonces tenemos lo siguiente ahora. Dense cuenta que aquí viene el mundo de los racionales. Racionales. Es el llamado Q. Estos racionales, entonces, podemos decirlo que pueden ser ellos los naturales, son los naturales. Son el conjunto del elemento cero, el conjunto unitario. Es a la vez los enteros positivos y los enteros negativos. Pero ahora se agregan dos cualidades más agregados a ello, que son las fracciones. Ah, fracciones, profesor. Veamos, las fracciones, mi querido amigo, las fracciones. Y a la vez los decimales. Fracciones y decimales. Pero pues, todas las fracciones son, sí, todas, habidas por haber, cualquier fracción habida por haber,
pertenece a los racionales. Puede ser, ejemplo, 5 cuartos, 7 medios, es una fracción. O puedo decir 13 sobre 99, ya sea positiva o sea negativa. Observa eso. Pero no puede ser, por ejemplo, 4 sobre 0, porque ese es un valor indeterminado que luego lo vamos a evaluar, el llamado 4 sobre 0. Entonces acá le podemos poner ejemplo sobre 3. Y si deseamos, pues negativo. Entonces el Q también se divide en positivos y negativos. Y el centro de toda la matemática sigue siendo el 0. Para que lo pongamos en una recta numérica que los de para la izquierda son negativos y para la derecha son los positivos. Y esto puede seguir infinitamente. Pero profesor, estos decimales, ¿quiénes serían ahora? Ah, ya. Entonces acá tenemos 3 cualidades, solo 3 cualidades, más que todo 2. Los periódicos simples, los periódicos simples, cuyos periódicos simples, profesor, puede ser 0,45, 3,84, 8 ejemplo. Y si yo quiero, le pongo negativo a este valor y a él le pongo positivo a este valor. Entonces, profesor, puede haber infinidad de valores de ellos. Pero ¿qué es lo que acá prima para decir periódico simple, profesor? Que se conoce su final del decimal que se tiene. Se conoce su final. Porque si yo no conozco el final de este periódico simple, entonces no va a ser un racional. Ah, profesor, puedo ahora decir el periódico puro. ¿Y quiénes son estos llamados periódicos puros? Ah, profesor, aquel que puede decir lo siguiente, a ver, 0,3333, infinito, infinito, pero sigue siendo 3, 3, 3, 3, 3, 3. Vamos a ponerle 3 puntitos nada más. Esa es la secuencia lógica que el pensamiento dice que es 3, 3, 3, 3, 3, 3, pero nunca acaba. Esto significa que yo puedo reducirlo matemáticamente 3 y sombrerito. Ah, profesor, si esto es sombrerito, entonces significa que es 3, 3, sí. Puede ser positivo, excelente que sea positivo. O puede ser profesor negativo, también veamos un negativo. A ver, pongamos, por ejemplo, profesor, 3,58 periódico ya, y le ponemos negativo. Pero ¿en qué termina? ¿En qué termina, profesor? Este termina siempre en 3 y este termina siempre en 58. O sea, conozco el final. Que sea infinito ya no me da problema que yo conozca el último valor, que acá es 3 y que acá siempre va a ser 58. No terminé en 5 ni en 8, pero está en 58. A estos se le llama los racionales. Pero hay otro más que se puede agregar combinando estos dos, el simple y el puro, que viene a ser, profesor, que viene a ser el periódico mixto. Este periódico mixto puede tener, profesor, directamente las dos cualidades, 3,5, pero después del 5, por ejemplo, comienza el 3, 3, 3, 3, 3. Puede ser positivo. O puede ser un negativo 0,48, 56, y toda la vida va a estar el 56, 56, 56, 56. Entonces, profesor, pero acá ¿qué? ¿Qué sucede? Conozco siempre el final.
del número, porque va a ser siempre 3 y en este caso va a ser siempre 56. Aquel que conozca yo su final del decimal, entiéndelo bien, se llamará racional. Ese es el mundo de los racionales. Pero profesor, ahí queda la matemática, ahí queda el mundo de toda la matemática. No, mi querido amigo, ni mi querido doctito, ni mi querida amiguita. Ahí comienza la matemática, se podría decir. Porque ahora podríamos hablar de un nuevo conjunto que sería los irracionales. Este mundo de los irracionales, profesor, viene a ser los números que justo se escapan de los racionales. Los racionales que yo conozca su último valor. El último valor es 5, el último valor es 0. El último valor acá es una fracción y por lo tanto no hay problema. Estas fracciones van a estar relacionadas con estos decimales. Si este es un número par, sale un ejemplo, un valor final entregado. Cuando tienes dividido una fracción entre 2 y 5, va a salir un simple, así, claramente. Cuando tú tienes un número no 0, 2 o 5, y es un número primo, junto con solo un número primo, puede ser el 7, puede ser el 3. Mira, estos números, excepto el 2 y el 5, sale puro. Pero si yo mezclo un número 5 en el denominador, estoy hablando del denominador, un 5 o un 2 junto, uno de ellos junto con un número primo, 3, 7, que sea el otro, entonces sale un mixto. O sea, ese análisis ya lo vamos a estudiar en el proceso de la matemática. Pero todos ellos están relacionados, profesor. ¿Qué serían los irracionales? Aquellos que no se conoce su final. Ah, por ejemplo, un valor conocido matemáticamente y utilizado siempre es el llamado pi, que cuanto pi nosotros conocemos como 3,1416. Si ustedes buscan épsilon, también épsilon, 2, y tantos. Entonces son valores, o un valor cualquiera, le pongo 3,5674320. Vamos a imaginarnos 4. ¿Qué sigue? ¿Me puedes afirmar el número que va a seguir o el número donde va a terminar? No. Cuando yo no conozco el final de un número, recuérdalo bien, este número, profesor, este número, si no se conoce su final de él, se llama irracional. Entonces, tenemos que entender muy bien la matemática nosotros para tener el concepto lógico de todo su secuencia. Y en ese modo, profesor, podamos nosotros clasificarnos para una solución de un problema. Acá hay infinitos números. Acá hay infinitos números. Épsilon es 2, y no se conoce su final de él. No se conoce para nada. Solo es 3 puntitos, por favor. La extensión de él. Pero ahí queda la matemática, profesor. No, mi querido amigo. No y no y no. Hay un nuevo, podríamos decir, acá, juntamos ahora un nuevo conjunto. Todo esto se llama los números reales. Este mundo se llama los números reales. La unión de todo el trabajo matemático que ahorita estás viendo acá son los números reales. Pero van a ser un número acá que se llama los números imaginarios.
imaginarios. ¿Y quién representa ese número imaginario? La raíz de -1, que lo vamos a conocer en el futuro con la letra I. ¿Pero ahí queda la matemática, profesor? No, porque la unión de los números reales con los números imaginarios se llama los números complejos. A todo esto se llama los números complejos. Dense cuenta que en pequeño solamente hemos tratado de alucinar cómo nosotros estamos ubicados en la matemática. Esto es la Academia Dinos, clase personalizada.